Iniciamos tu programa como en los días de Noé. Un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Entramos en el tema que espero terminar. Seguimos hablando sobre el amor y la amistad. Aquí voy a como que me voy a salir del tema, pero en verdad no es salirse del tema. Solo quiero que hagamos un poquito de historia. Considerando lo que habla el profeta Isaías, entonces, ¿cómo escribe y qué escribe y por qué? Esto es para que podamos entender un poquito la condición humana al día de hoy. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer? Porque podemos quizás darnos cuenta que uno de los problemas más fuertes que estamos enfrentando ahora quizás sea la falta de identidad, y que realmente esto nos lleva a llamarle amor a cualquier situación de emoción, a cualquier situación que nos haga sentir bien, a cualquier situación que parezca que tiene que ver con el amor, pero simplemente puede convertirse en un punto de desahogo emocional, de desahogo carnal, y que realmente Dios no está en el asunto. Y al final, como ya lo vimos, este festejo no existe, no hay mandamiento de parte de Dios para con su pueblo. No hay mandamiento de parte de Dios que nosotros lo efectuemos. Ya conocimos su origen, ya vimos de dónde viene. Entonces, prácticamente no es una buena tradición, es una tradición totalmente pagana, y concluimos que al finalmente la misma Iglesia Católica que lo cristianiza y lo establece, ella misma lo quita y dentro de sus ceremonias se desaparece, ya no es más. Entonces, esto nos tiene que llevar a nosotros a hacer un poquito de historia, como decía con Isaías. Empecemos por esto. En Isaías 5:1 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Ciertamente la viña de Adonai, de Jehová de los ejércitos, es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Bien, ¿por qué utilicé este versículo? Por una razón. Primero, todo comienza desde el principio de salvación, desde el huerto del Edén. Tiene su proceso. Cuando llega ya al punto de Israel, hay un pueblo que es seleccionado por Dios, y a partir de allí, ese pueblo es de donde nosotros ahora tenemos la oportunidad de ser parte de ese pueblo para poder obtener la salvación. Es muy claro cuando dice: la viña de Dios es la casa de Israel y los hombres de Judá. Tal pareciera que está diciendo lo mismo, pero no es lo mismo. Aquí está mencionando dos casas, como así se describe en la Escritura: casa de Israel, casa de Judá. Una de las razones por las cuales hoy a Israel se le dice los judíos, porque precisamente es la casa de Judá la que permanece, la que se queda, la que está allí, que es la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, y algunos levitas se quedan en Jerusalén, y el resto de las otras 10 tribus se desaparecen. Veamos cómo sucede esto. En Reyes 11:30 dice: y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam:
toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Adonai, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Según primer libro de Reyes, ahora en el capítulo 12, versículo 21, dice: y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió toda la casa de Judá. Aquí es más específico ahora ya. Reunió toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel. O sea, ya se están mencionando una división. Ahí ya hay una división. Y hacer volver el reino de Roboam, hijo de Salomón. Pero es allí cuando Dios habla al profeta Semaías y dice: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Adonai, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Allí se da la ruptura, allí se rompe. Ahora ya no están las 12 tribus, ahora solamente quedaron 10 y 2. Casa de Judá, casa de Israel. Esto es lo que precisamente quiero que quede claro, para que nosotros vayamos entendiendo, porque esto es importante para poder concluir este tema en que nos tiene ahorita, y que realmente lo importante no es señalar que el Día del Amor y la Amistad no tiene un buen origen, sino que ¿qué debemos hacer nosotros si queremos en verdad mantenernos en el nivel de que Dios pueda bendecir nuestra casa? Porque esto es lo problemático, esto es lo complicado, cuando no entendemos estos puntos, o leemos mitades y de una mitad quiero hacer una gran enseñanza sin olvidarme por qué lo dijo, a quién se lo dijo y qué es exactamente lo que está hablando, pero se me acomoda y de ahí hago un gran tema tremendo. Este es el problema que hemos vivido, porque desde el principio así se ha hecho hasta el día de hoy, y esto es la gran complicación que hoy tenemos. Seguimos. Las 10 tribus se van y se le llama a esas 10 tribus casa de Israel, o en otras partes la escritura lo define como casa de Efraín y casa de Judá. La casa de Judá es la que permanece en Jerusalén y hasta el día de hoy sigue estando en Jerusalén. Naturalmente que al día de hoy, por ahí en el periódico, no sé si hicimos un tema de esto, pero hay un periódico en el año 2015, me parece, que ha comenzado un éxodo que la misma palabra describe que habría un segundo éxodo. Y esto es extraordinario, nada más que una vez más nosotros, si no estamos allí, si no estamos viendo, entonces nos vamos a encontrar con estos problemas. ¿Qué pasó con las 10 tribus de la casa de Israel o la casa de Efraín? Oseas 7:8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín le ha cubierto y él no lo supo. Efraín fue torta, no volteada. Devoraron extraños su fuerza. La soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová, ni lo buscaron con todo eso. Efraín fue paloma incauta, sin entendimiento. Devorado será Israel pronto. Será entre las naciones como vasija que no se estima. Les vuelvo a leer más calmado para que quede más clarito. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún las canas le han cubierto y tampoco se dio cuenta. Y la soberbia de Israel testificará
contra él en su cara. Y no se volvieron a Adonai su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Oseas 8:8, devorado será Israel. Este es el punto a lo que yo hablaba. En partes el profeta está hablando, no es que esté hablando de diferentes personas, está hablando de las mismas 10 tribus. Casa de Efraín, casa de Israel. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Le escribí grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Eso es lo que hoy sigue sucediendo. Por esta razón, mucha gente que hoy enseña y predica y dice, no, hoy estamos en la gracia, y cuando vino Jesús abolió la ley, que está mal traducida también la palabra ley porque son libros de instrucciones. Lo abolió, o sea, ahora nada más el Nuevo Testamento. Pero si analizas el Nuevo Testamento está regido por los profetas, está regido por el mismo Pentateuco. Entonces, ¿en qué momento te sales? ¿En qué momento te desenganchas? ¿En qué momento te apartas de Israel? Cuando tú te apartas de Israel, entonces comienzas a formar una religión de acuerdo a como dice, ahora sí, a como dice el significado de la palabra religión según la Real Academia Española, en uno de sus puntos. Es un conjunto de creencias que lo establecen ciertas personas y se acabó, y se unen y ahí se van, bajo el mote en Cristo. Pero en verdad, ¿están haciendo lo que allí es o están haciendo otra cosa? A veces son como pantallas. Hacemos esto, pero es nada más el pantallazo, pero en realidad estamos haciendo otra cosa. Dentro de la vida espiritual a veces caemos en ese punto. Ahora, proféticamente es muy claro, multiplicó Efraín altares para pecar. Es esta la condición de hoy. Efraín estamos más bien en la área de la casa de Efraín, que quizás seamos parte de la casa de Efraín. Digo, si nuestras descendencias tuvieron algunas mezclas sanguíneas, porque es precisamente la casa de Efraín la que absorbió el mundo en total, entonces, ¿acaso nosotros estaremos mezclados ahí? ¿Tendremos sangre de ellos? Posiblemente, y posiblemente no. Pero nosotros precisamente es ahí el punto, a donde ellos se vuelven como gentiles, se olvidan de la ley, se olvidan de los principios de Adonai. Y entonces, cuando vemos y leemos en Jeremías 16:19, dice: oh Adonai, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío, en el tiempo de aflicción a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira heredaron nuestros padres, vanidad, y no hay provecho en ellos. Esa es la verdad. Todo hasta ahora ha sido, la herencia que viene desde atrás ha sido mentiras. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver a la luz de la Escritura, no a seguir lo que dice un dogma de un grupo que nos parece que esto es, que fue precisamente la razón por la cual Yeshua contendió contra el judaísmo, porque había esa tendencia de seguir las reglas de los sabios. Sacaban la Torá, le sacaban y la extraían. Ahora podemos ver el Talmud, que precisamente el Talmud es un extracto de la Torá
al forma de pensar de los sabios de esa época. Así hay iglesias que establecen sus propios estatutos para regirse por sus creencias, por lo que entendieron cuando leyeron. Entonces, no debemos olvidarnos de que la palabra es fiel y que dijo que vendrían tiempos en donde los niños, el profeta Joel habló sobre esto y que se manifestó por primera vez en Hechos 2, en el día en la fiesta de Pentecostés. Y a partir de allí hay algo que muchos no quieren entender, de que el Espíritu de Dios reposa en aquel que le busca, no en una iglesia, no en un grupo, sino reposa en aquel que establece la comunión, que establece la relación. Y este es el problema. Se heredaron mentiras. Ahora, ¿cuál sería el carácter de la casa de Efraín? Que es precisamente lo que hoy estamos viendo como muchas personas sabias en su propia opinión. Isaías 28:1 dice: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Y de la flor caduca, de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. Cuando leemos esto y le ponemos especial atención, hoy podemos ver en cuántas iglesias se estuvo hablando un tiempo, hoy ya no, pero en cuántas iglesias se estuvo hablando un tiempo que habían ebrios por el Espíritu Santo. Y la verdad, en algunos casos, en algún momento se vio bien. Cuando empiezas a entrar a la Escritura, empiezas a profundizar, te empiezas a dar cuenta que hay cosas que quizás proféticamente estaba escrito. Isaías 5:11 dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez y se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Adonai, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Entonces, de primera intención, cuando estamos viendo esto, tal parece que tiene que ver con una embriaguez física. Pero aquí si empezamos a analizar bien, no vamos a encontrar una embriaguez física. Está hablando de una embriaguez espiritual, esa que no te permite ver en la realidad de las cosas, esa que te mantiene aturdido, y que esa sería la condición del carácter de Efraín. ¿Quién es Efraín? Todo el resto de las naciones. Y nosotros, que estamos ahora en este lado, no estamos lejos de serlo. Y ahora, Isaías 5:20 dice: y hay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos, nada más. Entonces, estos son los puntos que tenemos que ir considerando. Hay tanta palabra profética que se advierte. Es como ahora mismo hay una advertencia sobre los pastores, que nosotros tenemos que estar conscientes que hay una palabra profética, que en estos tiempos habrían pastores, no sacerdotes, pastores, así clarito lo dice la palabra, conforme al corazón de Dios, y pastores asalariados. No es el tema, pero el punto, hago mención de esto, es porque hay palabra profética y define cuál es la condición del pastor asalariado y cuál es el pastor que es conforme al corazón de Dios. Esto es para enseñarnos a nosotros, si somos líderes pastoreando, entonces
debemos de cuidar que esté cumpliendo con lo que está allí descrito, porque hay una palabra profética de aquellos que se levantarían. Pero la verdad, yo tomo en cuenta eso como líder, como pastor, es de pensarlo. ¿Lo tomo en cuenta? ¿Lo hago? Porque no quiero caer en el otro grupo. O sea, esto no se trata de que sea o no sea, porque si está escrito es que los hay, y hay de los dos. Así como refiriéndose a la congregación, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, sabios a sus propios ojos y que solo son prudentes delante de ellos, nada más. Entonces, y a lo malo le dicen, bueno, ¿qué estamos haciendo ahora? Hablemos del amor, celebremos en la iglesia, porque Dios es amor. En donde está escrito de que tenemos que hacer este festejo. Como ya lo mencionamos antes, celebrar el amor lo puedes hacer todos los días, y no es que lo puedes, debemos hacerlo si es que estamos predicando a ese Dios de amor, a ese Dios que salva, a ese Dios que perdona, a ese Dios que en verdad dio su vida por rescate de muchos y de nosotros principalmente, y que ahora como testigos compartir las buenas nuevas de salvación. Esa es la tarea. Isaías 28:7 dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Esto es terrible. Erraron en la visión, o sea, creyeron que estaban viendo visión de Dios y no era de Dios. Hicieron juicio. Hoy repetidamente he contestado, en algunos casos me hacen juicio, me juzgan, me condenan, me dicen un sinfín de cosas. Entonces, y yo me pongo a pensar, yo para poder decir tal o cual persona, eres así, 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 necesito conocerlo. Entonces, no basta un tema, no basta un mensaje. Y hasta eso, si aterrizamos los mensajes, vamos a ver, aquí ahora yo no estoy hablando algo de mí, no estoy hablando algo de lo que a mí concierne, no estoy hablando de mi vida. Yo solamente soy un atalaya, un portador del mensaje de Dios. Estoy hablando de Dios, estoy hablando de lo que Dios quiere para nosotros. No estoy hablando de lo que yo puedo hacer, yo no puedo hacer nada, solamente hablar, compartir. Entonces, por eso es importante, una vez más, cuando leemos esto, pareciera que está hablando sobre físico. No, sigamos como dice, pero voy a leerlo corrido ahora desde 28:7 en adelante. Pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron con la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales Él dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron escuchar. Esta es la condición y el carácter de Efraín. ¿Acaso
¿No nos vemos reflejados allí? De los cuales me incluyo. Aunque por allí hay alguien que me dijo que yo tengo que decir y pensar, y que si pienso así, que también estoy mal. Le digo no, porque si mismo Pablo, siendo Pablo, temía fallar en última instancia, cuanto más nosotros. Entonces, esto es importante. Solamente le dijo: dad reposo al cansado. Este es el reposo y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Tenemos la palabra, tenemos la enseñanza, tenemos todo, mas no. Así es que es tiempo que pensemos un poquito ahora cómo Pedro expresa la condición de la humanidad. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Sed sobrios. Aquí es interesante esto, ¿Por qué Pedro, nos indica ser sobrio? ¿Acaso estamos ebrios? ¿Ebrios en el entendimiento? ¿Ebrios en la capacidad de percepción? ¿Estamos errando? ¿Estamos fallando? ¿No vemos? Vuelvo a lo mismo, no es una ebriedad física. Pedro lo vuelve a marcar. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua sea manifestado. Esto nos vuelve a confirmar lo que Isaías habla para estos tiempos. Segunda vez vuelve a repetir Pedro: sed sobrios y ponte a velar, no te confíes. Que no te digan: yo me siento grande, eres el gran pastor. Sí, yo soy el gran pastor, yo aquí ministro, yo tengo todo. No, eso no. Porque esto te puede llevar a un nivel de confianza. Esto te puede en la soberbia, la altivez, el orgullo. Y entonces se acabó. Sé sobrio. Mantente sobrio. No te embriagues de la fama. No te embriagues de: pastor, qué bueno, pastor. No tomes. ¿Por qué razón? Porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente alrededor buscando a quien tragarse. Entonces es importante que nosotros tengamos esto. Piensa y toma tu propia decisión. ¿En qué condición estás? ¿Estás sobrio o estás ebrio? Como en la casa de Efraín, hay la palabra profética hasta donde llegaría. Hay un punto de redención a donde vamos a llegar, pero tiene que ser a través de Yeshua, a través de Jesús. Y el mandamiento es bien claro: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Así es que yo le invito, reflexione, analice lo que hoy hemos visto. Somos la casa de Efraín. Esa es nuestra identidad. Tenemos tendencia a tergiversar la Biblia, a entenderla como se nos dé la gana, acomodarlas a nuestra propia conveniencia, hacer una religión o diferentes grupos con creencias según basadas en la Biblia, pero haciendo cosas que a Dios no le agradan. Entonces estamos fuera de lugar. Si proféticamente estamos ya sobreavisados que estas cosas serían así, entonces ¿por qué no ceñir, como dice Pedro, nuestro entendimiento y comenzar con una nueva forma de ver las cosas? Así es que
Bueno, espero que este tema haya sido de bendición. Y voy pasadito de tiempo porque en verdad me iba a quedar con 10 minutos menos, pero necesitaba terminar esta parte. Y no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Llámese fiesta del amor, llámese fiesta de la bendición, llámese como se llame. Si no está ordenado por Dios y si no está en la Escritura, vale más que analicemos sus orígenes. Y si sus orígenes no son del agrado de Dios, entonces mejor vamos a hacer las cosas de otro modo. Porque estamos aquí precisamente para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros mismos, ni para mantener una congregación contenta y feliz y haciendo cada uno lo que quiera, porque al fin y al cabo lo que importa es que estén y seamos muchos. No es ese el propósito, aclaro, no es ese el propósito, porque no falta por ahí alguien que vaya a malentenderlo, porque ahorita tal parece que las orejas hay un filtro que distorsiona las palabras y que usted dijo esto, jamás lo dije. Bien, entonces espero que este tema haya sido de bendición y vamos a responder algunas preguntas que nos quedaron pendientes. De San Luis Villegas: ¿usted cómo sabe quién dijo todo lo que está escrito si no vivió en esos tiempos? Gloria a Dios. Aquí este es lo más interesante. Dos cosas. Primero, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así está escrito. La otra, ¿por qué creo en la Escritura? Porque es una palabra escrita por más de 40 hombres en diferentes tiempos, en diferentes edades, diferentes años, que nunca ellos se conocieron entre sí, pero que la palabra coincide entre sí de principio a final. Y la otra, y lo más importante, es que la misma historia revela hoy que esto es real. Esto es real, la misma historia. Así es que descubrimientos arqueológicos y todo eso me asegura, independientemente de que cuando yo leo una tras otra la misma historia, me va mostrando cada palabra profética, su cumplimiento. Eso a mí solamente lo único que me deja claro que hay un Dios grande en los cielos que me ama, sin contar además las experiencias que podemos tener con Dios cuando nosotros dependemos totalmente de Él. Son sumamente maravillosas. Así es que esa es la razón, Villegas. Ontario, Canadá, Olga Leticia: ¿somos hijos de Dios por amor o por creación? Somos hijos de Dios por adopción, por amor. Somos creados y somos criaturas, simplemente criatura, una parte de la creación. Cuando nosotros llegamos a ser hijos, cuando nosotros le tomamos por padre y allí aceptamos la adopción que Jesús hace hacia nosotros a través de la cruz del Calvario. Sebastián de Laredo: he visto pastores, bueno, lo que menos tienen es amor. Ok, este próximo martes, ¿verdad? Este próximo martes que tenemos en la escuela. Este próximo martes estaremos en Venezuela 42. Ay, se me va la otra. 42, 44. Sí, en Venezuela 42, 44. El martes a las 9 de la mañana hay un desayuno y hay pláticas ministeriales. Si gusta asistir, Sebastián, bienvenido. Allí podemos vernos. Monterrey, Iván, le envié mensaje al WhatsApp. No tengo algún mensaje. Si no, con mucho gusto, pues todos los contestamos, no omitimos ni tampoco cerramos nada, para nada. No importa que nos digan cosas feas, no omitimos estas cosas. Así es que
al fin y al cabo que sabemos que esto es así. Entonces, de parte de Dios. Bueno, Beatriz, pues ya oramos por ella, Toña también. Lolis, que hay una reunión, su decisión es correcta, mi hermana, adelante, sin más ni más, toma esa decisión y hay que caminar siempre tomando la mano de Dios, que es lo más importante. Humberto de Hidalgo, nuevos contenidos. Le agradezco su comentario, mi hermano, muchas gracias, Dios le bendiga. Créame que estos comentarios son los que fortalecen nuestra vida después de recibir unos cuantos palos, unos cuantos golpes, pero bueno, como siempre he dicho, si de mí depende que lo reciba o simplemente lo cachamos, que es así. Tampoco, usted también le encargo eso, no reciba los golpes, mejor cáchelas. Si es material para hacer una fortaleza, vamos a hacerla, y si no, lo tiramos, no sirve. Eligio de Tlaxcala, ¿cómo me hice pastor? Bueno, pues en un instituto, en una facultad de teología, y bueno, no entiendo esto, porque dice: usted es pastor, ¿cómo es pastor? ¿Dónde estudió? ¿Cómo le dieron el título? Porque usted no es pastor. Ok, es una afirmación que yo no soy pastor. No pasa nada, es igual. Es igual. Así es que, pues, gracias, Eligio, Dios te bendiga. El último comentario es muy importante, no lo leo, tú lo sabes cuál es el último, pero es comentario que también edifica nuestra vida. Nuevo Ladero, Guadaña, ¿dónde están los sabios, los profetas de esas épocas? Porque si son los días de Noé, ¿dónde están? Esta pregunta se me hizo muy interesante. ¿Dónde están los sabios, los profetas de esas épocas? En los tiempos de Noé, para ser preciso, en verdad solamente había uno solo, una sola familia, que de hecho solamente se salvaron 8, no más de los tiempos de Noé. El gran problema que hay será el mismo que va a suceder en este nuevo tiempo, que un día después todos creen. Un día después se acaba la religión, un día después se acaban las sectas, un día después se acaban los grupos, un día después todo mundo cree, pero para entonces la puerta se ha cerrado. En los días de Noé, solo Noé fue el único que predicó y le dio oportunidad a la gente. 120 años, así dice la Escritura, que fueron 120 años que estuvo predicando, y que después ya los mismos apóstoles lo confirman cuando dicen: en la paciencia de Adonai, esperando por los días de Noé, 120 años. Y solamente era la familia de Noé los que estaban predicando, Matusalén, y al final el último era Noé, y nadie más quiso oír el mensaje. Y aunque el mensaje que daba Noé era muy sencillo: arrepiéntanse de su mal camino, y si ustedes se arrepienten, Dios se arrepentirá de hacer el mal que dijo que haría. O sea, así era su mensaje, muy, muy corto, muy práctico, muy comprensible, y no entendieron. Posteriormente, en los tiempos de Elías, de Eliseo, que esos eran profetas grandes que se levantaron, que pudiéramos decir: ¿dónde están ahora esos profetas? Ese es el problema. Pero como en el tema de hoy veíamos que hay una palabra profética hacia la casa de Efraín, pero que una vez más vuelve a ver ese problema de que estamos hoy en desunidad. La palabra dice: en esto se conocerán que sois mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. En verdad, yo puedo asegurar que la verdadera iglesia de Cristo saldrá de la iglesia católica, de la iglesia adventista, bautista, de todas,
de todas, porque en todas está la humanidad. Pero ninguna en especial es única. Es única que tenga la verdadera palabra y la salvación. No. La palabra, la Biblia es muy clara y explícita. Todo Israel será salvo. Así de sencillo. Israel. No está diciendo grupos religiosos. Israel. Y nosotros seremos injertados en el pueblo de Israel, así como se injertaron los que salieron de Egipto cuando salieron de la esclavitud, igual. Pero para ello nosotros tenemos que aceptar la condición que marca la Escritura para ser parte de ese pueblo. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Esforzarnos. Hay un canto por ahí, no recuerdo, se me va el nombre de este artista. Precisamente se refiere sobre la iglesia y la iglesia de Cristo, no a una iglesia en particular, porque todas están llenas de defectos, porque son religión. La iglesia de Cristo, que lo componemos todos aquellos que laven sus ropas en la sangre del Cordero. Ese es el requisito, lavar sus ropas en la sangre del Cordero para ser parte de la iglesia de Cristo. Entonces cuando este artista hace ese canto, él pregunta: ¿dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Dónde están aquellos grandes hombres como Eliseo? ¿Dónde están? Entonces, ese es el punto que todavía podemos hacernos esa pregunta. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos grandes hombres como Pablo, como Pedro? ¿Dónde están? Entonces, es para reflexionar. Pero tristemente en el tiempo de Noé, Guadaña, solamente fueron 8 personas que se salvaron y Noé fue el único que estuvo predicando. Bien, estas fueron, como se dice, que eran preguntas que estaban en el tintero. No sé cómo andamos con el tiempo. ¿Vamos bien? Ok, sí, porque por ahí, para no quedarnos cortos con Visión FM, como pasó el día en el programa pasado. Bien, entonces seguimos. Alma de Florida. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque no hay amor en nosotros. No logro entender muy bien esta pregunta. Somos hijos de Dios porque no hay amor en nosotros. Bueno, yo creo que aquí es importante esto. Si nuestro Padre es el amor, entonces nosotros tenemos que tener amor. Y esto debe ser como un indicador. O sea, ¿qué estoy yo reflejando? Recuerde que la palabra dice muy claro: por sus frutos los conoceréis. No puedes cosechar de limón manzanas o duraznos. El limón te va a dar limones. Entonces los árboles están como ejemplo en este punto, Alma. Entonces, si eres hijo de Dios, tus frutos tienen que en verdad reflejar esa imagen y traer ese fruto. Radio Cúcuta TV, ¿qué podremos para la verdadera relación de amor con Dios? Solamente tenemos que buscarle, amarle de verdad. Y aquí hay algo importante, porque cuando se habla de religión, la religión te obliga, te exige, te amarra. La relación es una relación voluntaria, tú decides. Por eso Pedro habla y en una parte donde dice: desead
desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Y esto es un simbolismo, porque o una analogía en verdad, porque un niño cuando nace llora, grita desesperadamente por la leche que necesita, su alimento. Y dice que nosotros debemos ser así, pero por la palabra, pero no adulterada. O sea, esa que me dicen qué debo yo de hacer, esa que me dicen cómo debo de creer, no, sino tal cual está escrito, cómo y de qué forma debo acercarme a Dios. Entonces, nosotros de esa forma, la relación con Dios se mantiene en una relación de amor. ¿Cómo lo busquemos? Esto lo hemos dicho antes. Hay forma mantenerse 24/7 en comunión, porque a veces oramos en el desayuno, oramos en la comida, en la cena, y el resto del día se nos olvida. No, recordemos, cada momento, cada acción, Dios le importa todo. A Dios le interesa todo lo que tiene que ver con nosotros, porque somos criaturas y tenemos una predestinación. De mí es mi decisión aceptar el destino que Él me está ofreciendo o rechazarlo y tomar otra. Aunque Él siempre sugiere, toma el camino angosto, elige el camino angosto, porque su final es mucho mejor. Radio Colombia. Son muchas palabras como del vino. Tenemos que leer muchas veces más para entender. Lo que sucede al respecto es que parecieran muchas palabras. El asunto es que solamente están siendo muy claras. Yo creo que puedes ir a los contextos, puedes ir a la historia, y lo único que vas a encontrar es que había una palabra profética sobre Efraín, que estaría viviendo mal, que haría de las suyas, entendería las cosas a su manera, se olvidaría de la ley de Dios, caminaría a su antojo, y sería devorado, las 10 tribus sería devorado por el mundo, por los distintos, ¿cómo pudiéramos decir?, grupos étnicos que estaban en aquel entonces alrededor del mundo. Bueno, así es que sí es importante si a veces no podemos entender, y la observación es buena, si no podemos entender a la primera. Soy de las personas que dice, nunca agarres un versículo si no lo entiendes, un capítulo, y te vayas de largo y sigue. No, hay que leer poco a poco hasta comprender y entender bien el mensaje para nuestra vida. Radio Colombia, muchas gracias por ese comentario. Querétaro, ¿los pastores deben tener salario o quién les paga? Bueno, esto, dependiendo los movimientos, es exactamente igual como la Iglesia Católica, que también ellos tienen sus formas, manejan sus finanzas, porque a veces juzgamos solamente a los pastores por el dinero, pero se nos olvida que todo este mundo no se mueve sin dinero. Este mundo no se mueve sin dinero. Porque no puedes llegar a la gasolinera y levantar tus manos al cielo y decirle, Señor, por favor, lléname el tanque de gasolina. No, eso no funciona así, tienes que llevar dinero. Y naturalmente el sacerdote de cualquier parroquia, pues también tiene su caja de limosnas. Escuchamos pidiendo diezmos también en algunos spots de televisión, hacen alusión a esto. Ese es el movimiento, esa es su forma, y dentro de los pastores igual, algunos, la mayoría que yo sepa de los movimientos tienen salario que se establece de acuerdo a sus principios, y naturalmente de dónde sale el dinero, así como todo, como nuestros políticos. De nuestros políticos sale el dinero de nuestros impuestos.
lo que pagamos de impuestos nosotros. Y el salario de los pastores y de los sacerdotes sale de las ofrendas y diezmos que hacen llegar los fieles. Lolis, ¿se escucha bien la radio? Felicitaciones. Ay, te hablan, hermano Isaías, te hablan muy buena radio. Gracias. Aclarando algo, ahorita que me quedé pensando lo que dije, esto de los diezmos, han estado insistente que siempre estoy buscando eso. No, aclaro esa parte, solamente hablé hoy de diezmos porque aquí se me hizo una pregunta sobre el salario de pastores. Eso se da cuando estás ministrando una congregación. Yo ahora mismo no ministro una congregación, trabajo para diferentes congregaciones, pero del mismo modo ninguna de ellas me da a mí un salario. Todo esto, lo que yo me muevo, lo que yo hago, es gracias a la bendición directa que pone Dios directo hacia mí a través de un empleo, a través de un trabajo, y es como todos nuestros gastos que aquí tenemos, así es como los cubrimos, para que no vaya a salir alguien y ya está pidiendo diezmo y usted, porque por eso, si me tuvieran cerca ya no tendría ni dientes. Bien, seguimos. Tierra Santa de Israel, bendiciones. Aquí hay muchos problemas con los de Jesús y sus obras, exactamente. Eso lo sé perfectamente que así es. En Israel sí es muy complicado. Bien, estamos ya por cortar transmisión con Visión FM. Gracias a todos nuestros radioescuchas, gracias por esa participación, por haber estado allí con nosotros. Dios les bendiga grandemente, deseando que Adonai sonría sobre ustedes y les dé shalom. Así es que bendiciones con ustedes. Nosotros aquí seguimos contestando estas preguntas. Bien, en Tierra Santa, los problemas con lo de Jesús y sus obras, exactamente. ¿Por qué razón en Israel hay ese problema? Porque para ellos todavía Yeshua no ha sido revelado, y eso está escrito en la palabra. Esto es profético lo que pasa allí. Así es que predicar de Jesús es también irse a enfrentar con gente que te va a escupir, te va a apedrear, te va a maltratar, porque ellos dicen que ellos son parte de la Torah, ellos tienen la Torah, ellos tienen la enseñanza, ellos tienen todo revelado, y que nosotros no somos más quienes predicamos a un ídolo. Así es que llámese de la mejor iglesia para acá, de Occidente, quien predica a Jesús, para ellos estamos predicando un ídolo y somos unos herejes. Pero bíblicamente hay una palabra profética, pero también hay una palabra profética que a ellos no se les sería revelado hasta después de tiempo. Por esta razón es necesario que nosotros igual oremos por ellos, que la compasión de Dios siempre esté sobre Jerusalén, sobre Israel, porque la salvación a nosotros, a Dios gracias, llegó por ellos. Y lo acabamos de mostrar hace un momento, cómo las 10 tribus de Israel son echadas al mundo. Ya lo leímos al principio del tema. Como Dios mismo dice, dile que no peleen, esto lo he hecho yo. Su propósito, que ellos llegaran acá y estuvieran acá, porque ellos regresarán, volverán y estarán y entrarán una vez más. Y cada uno de nosotros que nos unamos a ellos seremos parte de esa bendición por medio de Jesús, por medio de Yeshua. Esa es la gracia de podernos injertar en ellos. Entonces, es bueno orar, pero es bueno compartir también con ellos, porque también sí hay gente que está siendo alcanzada allá, y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Toluca, Andrés, son tiempos malos y buenos, depende de nosotros, exactamente, depende de nosotros, de qué lado queremos estar y a quién queremos servir. Elena de Canadá, estamos para aprender. Gracias. Dios le bendiga, hermana Elena, y esperamos seguir
creciendo en el Señor. Gracias por sus comentarios, y créame que esto para nosotros, hermana Elena, se lo digo de forma directa, para nosotros es una gran bendición, porque esto, a pesar de estas situaciones, nos ha abierto un panorama tremendo, y estamos trayendo de parte de Dios, ahora sí, de parte de Dios, mensajes más específicos a través de las cápsulas, y que espero que sea de bendición para todos. Es el propósito. José Alfredo Mota, saludos, Dios le bendice. Monterrey, Isabel, somos los herederos del amor de Dios. Exactamente, somos herederos desde el primer momento en que nosotros le adoptamos por Padre y decidimos caminar en sus mandamientos. Silvia de Australia. Hermana Silvia, en verdad, créame que esto es parte de lo que acabamos de ver ahorita sobre la condición de lo que sería de la casa de Efraín. Y yo creo que esto para nosotros nos trae gran enseñanza, porque es de cuidarnos cada día y mantenernos siempre con la mirada hacia el cielo, para que Dios bendiga nuestras vidas y caminemos siempre tomados de su mano. Sofía, el verdadero amor es en la madurez. Pues yo creo que aquí habría que cuestionarlo un poquito, porque cuando habla de madurez, es madurez en cuanto a crecimiento sobre algo en específico, o madurez de edad. Porque si es de madurez de edad, yo he visto gente muy avanzada de edad que todavía están bien verdes. Entonces no hay tal madurez. Una de las cosas más importantes que yo he podido entender, que la madurez se va a alcanzar en medio de las circunstancias difíciles. Casi nunca es en medio de la, ¿cómo diré? En medio de la comodidad, en medio de la facilidad de las cosas. No. Siempre va a ser en medio de situaciones difíciles. Y el verdadero amor, al final, solo quiero decirle, Sofía, se llama Jesús. Si nosotros comenzamos a amarle a Él, aprenderemos cómo Él nos enseña a amar, y nosotros podemos empezarnos a ejercitar en su amor y saber que Él nos dijo que si amamos a los que nos aman, ¿qué provecho tenemos nosotros? Mejor comencemos a amar al que no nos ama, y entonces esa es lo que cuenta a nuestro favor. Hermana Mari Márquez, saludos, gracias, bendiciones. Hermano Toño, se fue la radio, se cortó transmisión, bueno, hace rato se restauró, y ahora pues se volvió otra vez a restaurar. De Canadá, hijo de Agoberto, saludos pastor. Hay altares del amor, sí, es precisamente, esto es lo que digo, o sea, ¿cómo es posible hablar de que en sí todo? Porque el amor es bueno, pero tenemos a veces una mala percepción de lo que es el amor verdadero. Por eso siempre insisto, el amor verdadero se llama Jesús, y de allí, o Yeshua, y no hay otro. Porque hay tantas formas de amar y se hacen tantas cosas en nombre del amor, que en verdad el fruto no es tal. Entonces, si el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, no es jactancioso, no es vanidoso, no busca lo suyo. Nos encontramos con gente, por ejemplo, haciendo amarres por amor, pues para que me quiera. O sea, ese no es que me quieras a la buena, me vas a querer a la mala. Entonces, a eso no se le puede llamar un amor. ¿Por qué? Porque el amor es benigno.
es bueno. Entonces, eso es importante. Floricel Puerto, saludos hermana, Dios te bendiga grandemente, mucho gusto de saber de ti. Bendiciones desde California, Ángeles López, gracias. Pam de Argentina, estamos en eso, estamos tratando de hacer algo sobre esto. Gracias por la sugerencia, esto viene de Dios. Isela de Canadá, ¿cuál dice? Malos comentarios. Gracias por su comentario. Claro que sí, no los tratamos así como lo vemos solamente, pero sí nos dan indicaciones de que estamos contracorriente y eso es importante. Bien, saludos desde Chahuites, Oaxaca, capital del mango. Bueno, así conocido. Gracias, un saludo para allá. Arturo, invite café. Claro, tenemos un cafecito, por cierto. Ya le falta aquí al vaso. Porque estamos con un clima así bastante, ya se puso bastante frío. Pero gracias a Dios todo bien. Radio TV Cúcuta pendientes para, exactamente, sí, justo estábamos comentando ahí, se nos traspapeló y nuestro hermano Beto, que es el encargado, va a comunicarse con ustedes para poder establecer ya y esto hacerlo. Es una bendición, en verdad. Así es que de una vez te entrego esto, hermano, porque igual y se me quede por allí y eso no quiero. Es un café rico, caliente. Muchas gracias. Bien, seguimos. Benjamín, España. Mi hermano, esto es normal. Te voy a decir por qué. Cuando caminas contracorriente, esto es síntoma, es un indicador de que vamos caminando bien. Vamos haciendo el trabajo del salmón. El salmón siempre camina contracorriente. Si tú caminas en la misma postura a donde van todas las gentes, no encontrarás ningún problema. Siempre caminarás igual porque todos van en el mismo rumbo. Cuando caminas contrario a ellos, entonces el asunto empieza a ser difícil. Y esta es una de las razones por la cual nosotros estamos conscientes de que esto sucede así. Pero oren por nosotros. La oración de ustedes cuenta mucho en este trabajo, porque es así como Dios también nosotros nos podemos dar cuenta de que estamos haciendo lo correcto. Oaxaca, Jesse, un día como hoy mi vida mejoró, bendiciones, Dios es bueno. Gracias, Dios. Hablar de esto es como un testimonio de que el amor de Dios está allí y su bendición. Y si permanecemos cada día fiel, aún va a mejorar. Lo importante en todo esto es una cosa, fíjese. Por eso dice muy claramente que en Yeshua siempre vamos a tener paz. En el mundo habrá aflicción, pero en Él tendremos paz. Entonces, significa que nos vamos a mover en medio de todas estas circunstancias, pero siempre Él estará peleando por nosotros. Benjamín nos pregunta, ¿hay sabios en este día? ¿Son los científicos? No. No propiamente, porque la ciencia está yéndose hacia otro rumbo. Sabios, así con esa palabra, no conocemos hasta ahora a nadie. Y creo que lo que tenemos que hacer nosotros es aprender cada día a buscarle a Dios y recibir nosotros su sabiduría para poder desarrollarnos en el conocimiento de su palabra y poder compartir.
que no nos llamemos sabios, pero sí podemos ser hombres o personas entendidos en los tiempos de Dios, como está escrito también. Cuba se antoja su café. ¿Cuál es el café mejor del mundo? ¿Quién sabe? Hay distintos y cada uno promociona alguno, ¿verdad? En el pueblo de Israel, pues no se menciona que en verdad pues había café, ¿verdad? No hay parte o alguna historia así. La verdad que no, tampoco lo había pensado, hermano. Tampoco lo había pensado. Francia, desde Francia, Leticia. Exactamente, pastor. Leticia, soy modelo y aquí falta mucho amor, falta Dios. Exactamente. Sí lo creo. Ahí a veces se hacen análisis incluso desde el punto de vista del lenguaje, la historia de la formación de los países, y a veces hay algunas raíces ahí, y supuestamente una de las características que a Francia lo ha hecho es la, ahí se me fue la palabra, vanidad. La vanidad es uno de los espíritus más predominantes, incluido, se hace muy notorio de acuerdo a los supuesto análisis, el lenguaje, desde su lenguaje. Así es que yo creo que es aquí donde nosotros podemos ser luz en medio de la oscuridad, proyectando ese amor de Dios una vez que nosotros comenzamos a tenerlo. Y Leticia, creo que es punto de partida y también de servicio al Dios mismo. Transilvania, comunidad de comercio, saludos. ¿Es comercio, eh? Sí. Saludos, gracias, muchas gracias, buen programa, bendiciones. Y Radio Colombia, saludos. Pues, claro que sí, la serie del amor, que estamos concluyendo, para Radio Colombia, para que puedas tenerlo en cuenta. Y invitamos un cafecito, hermana Elena, a todos, claro que sí, por supuesto. Invitamos un cafecito. Radio Dos Laredos, los diezmos son para la casa de Dios y gastos de los pastores. Sí. Hay, en Isaías exactamente hay una ordenanza sobre eso. Hay una ordenanza muy definido, bien claro, sin temor a dudas. Y aparte, Jesús mismo dijo, porque alguien dice por ahí que Jesús no habló de los diezmos. Jesús mismo dijo que sí era necesario dar diezmos. Hay una cita bíblica muy específica. Pero vuelvo, no es el tema, porque luego empiezan los comentarios y otra vez, ¿verdad? Pero no entramos en ese punto tan polémico, porque tal parece que causa mucha molestia esto, pero sí, la Biblia lo define, y hay algo sorprendente en esto que a veces la gente no ha logrado entender. Cuando vemos el modelo financiero que tiene la Biblia, cómo se ordenó desde un principio, y te das la vuelta y ves a tu nación, a tu país, qué modelo financiero tiene, te vas a encontrar exactamente el mismo de la Biblia. Pero no, eso no lo ves. Por eso hoy tenemos a nuestros hermanos católicos criticándonos exactamente a todos los pastores por los diezmos, cuando ellos mismos, sus líderes, viven también de lo mismo, dependen también de lo mismo. Nos critican que vendemos, que comerciamos con la religión, pero ellos también venden santitos. Y si se venden sus santitos, están comercializando con la religión. O sea, ¿cuál es la diferencia? Por eso, a mí no me gusta entrar en este tema así, porque
la pachurras callos. Pero en verdad, esa es la realidad. Y yo les digo a ellos, no volteen para acá, volteen hacia adentro, pero abran bien los ojos, porque tampoco a veces me gusta decirles. Pero hay muchas cosas que, una vez más, esto refiriéndome a la pregunta de Radio Dos Laredos, el sistema financiero está casi a nivel mundial, está basado todo en un principio de raíz bíblico. Todo su diseño. Eso es increíble, y a veces la gente no lo comprende, porque a veces el diezmo lo tienes que pedir. Los impuestos no te lo piden, eso no te lo piden, esos te los quitan, te los cortan. Desde cuando recibes tu salario, ahí viene el ISPT, el ISR, y sin contar que cada vez que vas y compras, pagas el IVA. Tú pagas el IVA, tú como comprador pagas el IVA en la tienda, el impuesto al valor agregado. Entonces, y todo esto, vuelvo a lo mismo, si te vas al Pentateuco, vas a encontrar el sistema financiero que Dios establece. Es exactamente igual. Así es que no hay diferencia. Espero que no les haya confundido con esto, ni me tomen a mal mi comentario, pero solo quiero que entendamos una vez más. No he visto hasta ahora ningún sacerdote católico que llegue a una gasolinera y levante sus manos al cielo y le llenen su tanque gratis. No, tiene que pagar. El dinero tiene que tener un origen, indiscutiblemente. Bien, Pablo de Puebla, la palabra hereje es grosería. Depende en qué tono y a quién se lo digas y cómo lo digas. Porque la palabra hereje en sí es alguien que está hablando una palabra incorrecta, está llevando un mensaje inapropiado, o sea, está llevando una enseñanza que no es. En sí, eso es la palabra hereje. Naturalmente que cuando lo dices a las personas, entonces, pues cómo lo dices y por qué lo dices, entonces se puede convertir en una grosería, o si no grosería, más bien la palabra correcta es ofensivo. Radio.com, Isabel. Dios es el dueño del tesoro, y dueño es el tesoro, y pobres sus hijos. Dios bendiga a los pastores y su dinero. Amén. Exactamente. Dios es el dueño del tesoro. Aquí es pobre y pobres sus hijos. Él es el dueño de la plata, Él es el dueño del oro. Y bueno, en la medida en que dependes de Dios es como recibes su bendición. Y yo creo que sí, cada uno, eso es lo más correcto. Dios bendiga a los pastores, a cada uno, y sus dinero y la forma como lo obtienen. Dios les bendiga, de cualesquiera que sea, Dios les bendiga. Eso es siempre como debe ser. California, Hell Mixder, se mira su doctrina, la gente que lo ataca en sus fundamentos, por eso falta nuevo orden. Pues bueno, esperaremos hasta ese día, y la verdad es que gracias por su comentario, Hel. La verdad, Dios le bendiga grandemente y que su Santo Espíritu siga ministrando su vida. Gracias. Silvino de Canadá, muy buena serie. ¿Cuánto parte de amor hay en nosotros y cuánto mal hay? Vamos a analizarlo y a eliminar lo que nos sirve y a quedarnos con el amor de Dios y a compartir con ello. Comunidad Masón, California, la vanidad es el ángel de la vanidad. Lo creó Dios, creó todos los ángeles indiscutiblemente, y cuando estos cayeron todos, cada uno tomó su función que naturalmente el oponente le quiso poner, y de ahí es cuando el asunto se echó a perder. Pero en verdad sí. Noblero Pastor José, buen tema, felicidades, gracias, Dios le bendice.
Comunicación internacional, bendiciones. ¿Cómo se le llama a los sabios de hoy? Pues no hay una palabra. Simplemente yo creo que nosotros hoy podemos, y es mejor así, porque entonces volveríamos al principio donde la gente está siguiendo al hombre y no queremos caer, porque caeríamos en aquella palabra que mismo dijo el profeta, dada por Dios: maldito el hombre que confía en el hombre, que es el error que todavía algunas religiones muy grandes mantienen sus ojos puestos en sus líderes, y eso hace que cambie su mirar en vez de depender totalmente de Dios. Así es que mejor pidámosle sabiduría a Dios, como dice la Escritura. Si alguno cree que le falta sabiduría, pídasela a Dios y Dios con gusto se lo dará. Sandra de Cuba, la misma pregunta, ¿verdad? ¿Tenía café? No lo sabemos. Pero lo que sí sé, que en el pueblo de Israel una de las cosas más predominantes son los té. Siempre consumen, la mayor parte consumen té negro. Entonces el café hasta ahora no he encontrado algo que pueda ir por allí. Desiree Guerrero, saludos, gracias Desiree, Dios te bendiga. Mujer judía, saludos, buen tema, bendiciones. Gracias. ¿Cómo alimentar el amor? El amor, esto es importante. Uno lo tiene que cultivar, lo tiene que estar ejerciendo cada día, lo tiene que estar expresando cada día, no solamente con los labios, sino con hechos. Estar allí cuando más te necesita aquella persona, estar allí cuando hay una necesidad, cuando hay alguien que pueda estar requiriendo de algo, que sepa que le decimos: hermano, Dios te bendiga, y yo también, porque a veces le decimos: Dios que te bendiga, pero no somos para decir: hermano, ¿qué te falta? ¿Necesitas algo para comer? ¿Te falta de comer hoy? Sube conmigo, voy, te compro una despensa. Sube conmigo, veo que está frío. ¿Qué tienen mira, tus niños ahora no tienen, ¿por qué no le han comprado un suéter? Pues no hay. Súbelo, va y te compra un suéter. De esa forma empezamos a nosotros a ejercitarnos en amor, y esto nos va a ir dando la capacidad de poder ser y estar precisamente en el principio que Dios nos ha ordenado, y de esa forma estaremos alimentando ese amor, que naturalmente siempre tendremos una bendición de parte de Dios, porque aquí hay algo bien tremendo. La misma Biblia dice que el que al pobre le presta, a Dios le presta. El que le da al pobre, a Dios le presta. Esa es correcta la frase del versículo bíblico. El que al pobre le da, a Dios le presta. ¿Quieres darle dinero prestado a Dios? Dáselo al pobre de verdad. Y entonces, y la palabra dice que Dios a nadie le va a quedar a deber nada. Esto significa que traerá todavía mayor bendición a tu vida. TV.com, los temas de dinero, una serie de este tema. Este es profundo. Esto es profundo, y a lo mejor sí sería interesante. Esta sugerencia es buena, porque sí sería interesante para que quizás algunos sepan en verdad que cómo funcionan algunas iglesias, y cómo están hasta el día de hoy, y que todas al final dependen de eso. Así es que no hay quien no ocupe dinero para moverse. Gracias por la sugerencia. Javier de Monterrey, ¿las iglesias deben pagar impuestos? Por supuesto, Jesús mismo lo pagó. ¿Por qué no pagar las iglesias también? Porque esa es parte de la problemática que existe en nuestro país ahora, que desde los principios de la creación, la iglesia y el Estado hicieron algunos convenios en que la iglesia no pagaría impuesto, pero se mantendría al margen de las situaciones políticas. Esa es la razón por la cual al día de hoy todos los que
son de asociaciones religiosas o llámese como iglesia, como se llame, no tienen la oportunidad de poder hablar abiertamente de temas políticos dentro de la iglesia, porque hay ese tratado, ese convenio. Y de allí que los derechos, ¿cómo se le dice? Los derechos ciudadanos, los derechos ciudadanos a veces se ven truncados, y muchos cristianos no participan porque dicen, no, es que tú no puedes participar en las votaciones. ¿Por qué no? Si tienes un derecho civil para elegir a tu gobernante. El problema es precisamente aquellos primeros tratados, y que ahora con la llegada precisamente de López Obrador aquí en nuestro país, para ser más específico, porque hay otros países donde sí se paga impuesto. Ahora López Obrador esto lo está abriendo y está tratando que cada iglesia pague impuesto. No es nada malo, no es una persecución contra la iglesia, es algo correcto y muy de acuerdo. Chicago Azul, saludos pastor, bendiciones, es grato escuchar o leer esto, que el programa es agradable. Tomás de Laredo, Jesús recibía o cómo pedía diezmo. Jesús existía un ministerio de mujeres, y la Biblia lo indica, que sostenían parte de él, pero también en el tiempo que su papá estaba en vida, ellos tenían una carpintería, era un negocio grande, ellos tenían dinero, y Jesús manejaba mucho dinero. Y alguien me ha repetido ahí, no es que Jesús era pobre, Jesús no era pobre, y yo lo he dicho muchísimas veces. Si eres pobre, ¿para qué caramba quieres un tesorero? Mas sin en cambio Jesús tenía un tesorero. Entonces, porque había dinero. Y es que alguien me sale allí, no, es que cuando fueron allá a Samaria, y él dijo muy claro que él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Por supuesto, en ese momento no tenía dónde recostar su cabeza, porque no los dejaban entrar. Ellos eran judíos, los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. La misma Biblia lo relata y lo dice. Entonces esa es la razón por la cual ellos les costaba conseguir comida, y ellos no podían ir al mesón ahí en Samaria y quedarse, porque no les iban a permitir quedarse. Tenían que quedarse afuera en el campo, no porque no tuviesen dinero. De hecho, cuando manda a los 70, también ellos empiezan a prepararse con sus cinturones y a guardar su dinero, y Jesús les dice, no lleves dinero ni nada, solo lleva una túnica. Y la pregunta es, ¿cómo? Pues que no, que era pobre. ¿Cómo le vas a decir al pobre que no tiene dinero, oye, no lleves dinero? Que te va a voltear a ver y te va a decir, pues ¿de dónde agarro si no tengo? Entonces, y aquí se ha hecho esta grande confusión. Si vemos no hay ninguna otra parte que relate cómo se vestía Jesús, porque esto es importante. Solamente lo vemos al final, cuando está ya para subir a la cruz. Sus ropas eran reales, él usaba ropa de rey. Y esto lo he dicho. Yo les aseguro que si Jesús fuera en este tiempo predicar en el que estamos ahora, no andaría en burro. Pues ¿quién andaría en burro ahorita? Mucho menos para alcanzar distancias. Es imposible. Imagina caminando en un burro. Esto no puede ser. Entonces, es ahí a donde viene el no conocer, el no saber, trae problema. Pero específicamente, él no recibía diezmos porque la iglesia en ese tiempo todavía, aunque estaba conformada, estaba sujeta al Talmud y no a la Torá. Entonces, él aparece, y naturalmente que en el templo los sacerdotes no lo reconocen, no lo aceptan. Estaba escrito que así iba a ser. Había la profecía ya dada. Entonces, pero hay un ministerio aparte, que así lo dice la Biblia, y este ministerio, este grupo, era quien aportaba el dinero para que Jesús hiciera todo lo que él emprendía. Entonces, sin contar que
él tenía poder para hacer reproducir dinero. Hacía reproducir el pan, hacía reproducir los peces, y cuando hubo que pagar impuestos y le dice, oye, pues mira, ve allí, tira el anzuelo y saca un pez, nada más ábrele la boca, sácale el estatero que está allí y se lo das al del impuesto. Había muchas formas, pero sí, él habla sobre la ordenanza que estaba dado en la Torá, y dice que era necesario dar diezmos. Él lo afirma porque él mismo dijo que él vino a cumplir la ley y no vino para abrogarla. Así es que espero que haya respondido bien tu pregunta, Tomás. California, Comunidad Masón, el gobierno es copia de la iglesia. Financieramente sí, en su organización financiera de gastos es totalmente. Radio España, queremos hacer enlace con su TV y programación. ¿Cómo hacemos? Vamos a ponerle en contacto con mi hermano Beto para que también haga y podamos ver esto y hagamos ese enlace con Radio España. Francia, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema, Jesús? Estábamos hablando sobre el amor, que prácticamente fue el tema en que terminamos, únicamente que estamos ahorita en preguntas y respuestas. Y el tema sí fue, precisamente concluimos con el sobre si debemos festejar el amor y la amistad. Solo que ahora se han enlazado algunas otras preguntas, por eso parece que como que nos salimos del tema, pero no. Y el tema, pues al final sigue siendo Jesús. Bien. De Laredo Jiménez, ¿podemos ir a la clase? Bueno, pues puede asistir al día de... Es el martes. Ahí tengo a la mano la fecha. Sí, es el martes próximo. Vamos a ver ¿qué fecha tenemos? 1, 2. Estamos jueves. Sería el 7. Febrero 7 en Venezuela 4224. Sí, 4224. Está ahí las oficinas de alianza, de la alianza ministerial, y allí yo creo que sí, ¿por qué no puede estar allí a las 9 de la mañana? Hay desayuno y 4214, es 4214. Sí, me gustaría que si confirman su asistencia para poderle agregar allí. Bien. Ese es para Jiménez. Oscarín, podemos escucharlo completo en radio en mi taller. Bueno, qué bueno. Gracias a Dios que también se puede escuchar allí. Bien. Elena, sí, por favor, una serie de los dineros. Bueno, estamos tratando de conseguir otro día para poder, quizás no ampliar los horarios, pero sí un día más que podamos agregar a los programas. Sandra, la radio tiene aplicación. Lamentablemente de momento creo que está con algunos inconvenientes. No hay. Laredo, la radio lo corta, mi mamá es grande y quiere seguir hasta el final. Vamos a ver ese punto también. De hecho ya lo habíamos considerado, que lo que implicaría que arrastraríamos un poquito más el tiempo de inicio, en vez de ser a las 12 estaríamos antes, para poder cerrar precisamente a la 1, que por cierto debería haber salido a la 1, ya estamos casi 1:45, vamos muy sobre tiempo. Radio Argentina, pasen su dirección de TV para ver más programas, entonces este tema se lo vamos a pasar a Beto para que pueda hacer contacto con ustedes y poder seguir adelante. Andrés de Texcoco,
Nos pide la serie de los Reyes también para que se lo puedas enviar. Y bueno, así llegamos al final de este programa, agradeciéndole a Dios por la bendición de haber estado con ustedes y sobre todo poder ser de bendición a la vida de cada uno. Gracias por estar con nosotros. Si se nos quedan algunas preguntas allí, no se apure, como quiera lo tendremos en cuenta y estaremos respondiéndolas en el próximo programa, que será gran bendición para nosotros. Así es que, por allí también, no sé si Chahuites por ahí esté en línea todavía, que reconsidere. Por ahí estaban tratando también de querer hacer una conexión para tener programa en vivo allá. Así es que creo que vamos a poder hacerlo. Encantado. Fiorelli, gracias, qué bueno que estás allí. Por ahí le dices a tu hermano que nada más me confirme, porque al parecer quieren hacer una conexión allí para estar en vivo. Y bueno, esperamos que esto así sea. Así es que gracias, mija, gusto saber de ti, Dios te bendiga grandemente. Hacemos una oración y así estaremos despidiendo. Gracias, Padre, por la bendición de este día. Te ruego que bendigas a cada uno de aquellos hermanos que estuvieron conectados, participando, Señor, deseando que tu palabra esté ministrando sus vidas, trayendo sobre todo esa paz y esa enseñanza, que tu Espíritu Santo esté en todas partes, Dios, donde nos están escuchando y donde nos están viendo. Allí, tu Ruach HaKodesh, ese Espíritu Santo, ministrando mente, corazón y trayendo paz y supliendo necesidades. Y allí, Dios, mostrando tu gloria sobre la vida de cada persona, que pueda sentir esa presencia tuya y tu amor y tu paz. Gracias, Señor. Que Adonai les bendiga y les vea con agrado y sonría sobre ustedes y les dé Shalom. Hasta la próxima. Como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho.